la montaña y yo voy a explicar lo que son primero las puertas lógicas, para luego explicar lo que son los circuitos combinados. Para comenzar, vamos a definir lo que es una puerta lógica, o también llamada compuerta lógica. Este es un dispositivo electrónico con una función booleana u otras funciones como sumar o restar, incluyen o excluyen algunas de sus propiedades lógicas. Se pueden aplicar a tecnología electrónica, eléctrica y mecánica, inclusive hidráulica y neumática. Para poder explicar lo que es una compuerta lógica y cómo funciona, primero se debe explicar lo que es una tabla de la verdad. Esta se define como una representación en forma tabular de todas las combinaciones posibles de las variables de entrada. Lo que son las entradas de una puerta lógica pueden ser o 0 o 1, o también llamado como verdadero o falso, encendido o apagado. Estos son valores booleanos. Entonces aquí podemos observar que el input, o sea la entrada, A es 0, y luego está la otra entrada B, que también es 0. Debido a que este es una compuerta lógica AND, la salida será 0. Más adelante se explicará eso en más detalle y los demás tipos de compuertas lógicas. Pero esto es básicamente como luce una tabla de la verdad y cómo luce una puerta lógica. Ya que se tiene en claro qué es una tabla de la verdad, se deben mencionar sus usos. Los principales usos que tiene una tabla de la verdad es que permite que cualquier información usada para calcular o controlar puede ser operada pasando señales binarias a través de varias combinaciones de circuitos lógicos, con cada señal que representa una variable y transporta un bit de información. Primero definimos un bit como unos o ceros, que puede tomar una variable binaria. O sea, como ya se ha mencionado antes, verdadero o falso, encendido o apagado. Estas tablas permiten llevar un control más ordenado de todas estas variables y cuáles van a ser los outputs correspondientes. Primero comenzamos con las puertas lógicas AND, que aplican la conjunción lógica. O sea, de cuando tenemos el primer input como 0, y luego que B sea 0, el output, o sea la salida, va a ser 0. O sea, sumar prácticamente. Esto se escribe de esta manera. A punto A. Entonces aquí pues vemos que tenemos 0, luego 1 y el resultado 0. Si continuamos con la siguiente puerta, que sería NOT, aquí está el símbolo, este aplica lo que es la negación lógica. O sea, el input que le pondremos, la entrada, va a ser lo contrario, la salida. Pues en este caso sería 0 y sería 1. Luego está el OR, que este aplica la disyunción lógica, que básicamente es como si estuviera sumando los inputs. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 0, aquí tenemos el otro que es 1, y el resultado sería 1. Si luego continuamos con la puerta lógica NAND, este produce una salida falsa si todas sus entradas son verdaderas. O sea, si tenemos la entrada 1 y la otra entrada es 1, el resultado va a ser 0, que es falso. Luego tenemos la otra que es NOR, que este aplica la disyunción lógica negada. O sea, este produce una salida verdadera solamente si todas sus entradas son falsas. O sea, si tenemos la entrada 0, la otra entrada 0, el resultado va a ser 1, que es verdadero. Por último tenemos la puerta lógica XOR. Este implementa el OR exclusivo. Nada más, si son diferentes, es verdadera la salida. O sea, si por ejemplo tenemos 0, 1, la entrada va a ser verdadera. Y si por ejemplo tuviéramos 0 y 0, el resultado sería falso. Si tuviéramos 1 y 1, el resultado sería falso. Ok, ahora les voy a explicar lo que son los circuitos combinacionales. Los circuitos combinacionales es cuando se utilizan
las puertas lógicas en grupo, combinadas, para llegar a para cumplir una función. Para encontrar cuál va a ser el resultado de un circuito combinacional, se utiliza una tabla de la verdad. En el siguiente diagrama se puede observar de una manera bastante sencilla y clara cómo funcionan estos compuertas lógicas cuando se trata de un circuito eléctrico, ya que estas sirven como unas puertas, por eso que se llaman así, para ver si se pasa la energía, si se cumplen ciertas condiciones, dado sus entradas. Entonces, aquí se puede observar que el output final, la salida, va a hacer que la energía permita correr hasta un bombillo. Obviamente esto es una manera muy sencilla de explicarlo, pero esto puede ser cuestiones eléctricas más complicadas. Ya observamos cómo son las puertas lógicas, cómo funcionan, cómo se utilizan las tablas de la verdad. Ya comprendimos cómo es esto básicamente y ya podemos realizar un ejercicio al respecto. Pero hasta ahora hemos visto cómo funcionan desde el punto de vista más básico. Solo hemos visto con una sola compuerta y cómo ésta se comporta. Esto nos genera muchas dudas respecto a cómo se hace cuando son bastantes entradas. ¿Cómo se puede hacer de una manera más sencilla? Porque cuando son tantas entradas, esto puede generar cosas bastante complicadas. Como por ejemplo saltarnos un valor o equivocar. Si nosotros nos topásemos con un ejercicio tan complicado como este, se le dice complicado porque es que tiene muchas entradas. Y si intentásemos usar nada más la tabla de la verdad para resolver cuál va a ser la salida de este ejercicio, de este circuito, tendríamos una gran tabla con muchos valores similares donde nos podríamos equivocar al escribir, a calcular, y esto generaría mucho caos al tratar de encontrar la resolución. Vamos a ver a continuación un ejemplo de un ejercicio hecho con la tabla de la verdad. Aquí pueden observar que esta tabla tiene 4 entradas y 6 compuertas lógicas. Como pueden ver, esta es una tabla gigante y hay que escribir valores parecidos muchas veces. Y esto puede generar mucha confusión. Podemos equivocarnos al escribir, podemos equivocarnos al calcular y puede haber errores, el margen de errores es mucho más grande. Por eso, existe una pequeña solución que hace que todo esto sea más sencillo. Esta solución permite agrupar estos valores de entrada y poder calcular mejor cuáles van a ser los valores de salida de una manera más gráfica, lo cual permite que haya menos confusión y tengamos que hacer menos trabajo. Esto es una gran ventaja cuando se trata de circuitos así de grandes o inclusive más grandes. Esta solución se llama mapas de Kernaugh, que se les será explicado a continuación. Ahora les voy a explicar lo que son los mapas de Kernaugh. Primero, para armar lo que es el mapa, debe ser de base 2 porque debe ser cuadrado. Siempre debe ser de base 2. Luego, esta n aquí debe ser el exponente de la cantidad de entradas que va a tener el circuito como tal. Entonces aquí tenemos uno de 4 entradas, de 4 variables. Entonces, primero voy a explicar sobre cómo se agrupan aquí los puntos. Porque primero, por ejemplo, aquí podemos agrupar ya sea de grupos de 1, o de 2, o de 4, o de 8. No puede ser ningún otro número. O bueno, sí que tengan base de 2, mejor dicho. Los que tengan base de 2. Entonces, aquí por ejemplo puedo agrupar este aquí. Y si tuviera uno aquí abajo, también puedo agrupar este. Y sería un grupo de 2. Pero ahora, si yo tuviera un 1 por aquí, por ejemplo, no puedo agrupar esos 3 de una vez. Puedo agruparlo quizás con el que esté al lado, pero no así los 3 completos. Luego viene el tema de las esquinas. Se supone que
las esquinas están conectadas una con las otras. O sea, si yo por ejemplo pongo un 1 aquí y un 1 acá, este lo puedo conectar así. Y está agrupado en un grupo de 2. Eso es lo mismo para acá abajo y para acá abajo. Tampoco se puede agrupar diagonalmente. O sea, si tengo este 1 aquí, por ejemplo, o bueno, aquí, que esté solito, no puedo agruparlo con este que está acá. No se puede porque está en diagonal. En el siguiente ejemplo vamos a ver un ejercicio de 4 variables. Aquí ya pueden observar dónde están colocados los 1. Ya vamos a ver cómo lo vamos a acomodar. Aquí los agrupamos en este pequeño primero. El primer grupo va a ser nada más de 1. El segundo grupo va a ser los dos unos juntos. Comenzamos prestando atención a los dígitos que están encima de las columnas, comenzando con el grupo número 1. Vemos que los dos dígitos son 0 y 0. Hay que tomar en cuenta que estos dígitos corresponden a las variables. O sea, el primer dígito que es 0 corresponde a A y el segundo dígito que es 0 también corresponde a B. Como observamos que el 1 está en una sola columna y estos dos números no cambian, significa que estos sí se escriben. Pero como son 0, se escriben como not A y not B. Luego podemos considerar los que están en las filas. En la fila se ocurre lo mismo que vimos en la columna. Están estos dos dígitos y estos corresponden a las variables C y D. Entonces, en este caso C es 1 y D es 1. Como no hubo ningún cambio en este grupo, se escriben las dos de esta manera. Se escribe C and D. Lo siguiente es colocar el signo de OR. Este se escribe como el signo de más. Esto es para poder colocar al siguiente grupo, que es el que tiene los dos 1. Entonces, para comenzar esto, se siguen las mismas reglas. Se considera las columnas y vemos que tienen los dígitos 1 y 1 para las variables A y B. Y de esta manera se escribe A and B. Se escriben así porque son dos 1, o sea, son valores verdaderos. Luego se coloca AND, fijándose en lo que es la variable de la C y la D. En este caso, como C es 0, sí se escribe porque no hubo un cambio, ya que si observan bien las filas que abarca el grupo, aquí se puede ver que fue 0 y luego 0. O sea, 0, 0 y 0, 1. Entonces, como pueden ver que la D sí tuvo un cambio de 0 a 1, esta no se escribe. El resultado de este grupo sería A and B and not C. De esta manera queda la siguiente expresión. Podemos considerar que el ejercicio ya está completo.